Que el Señor les bendiga, mis hermanos, en este día jueves, que continuamos escudriñando las escrituras. Bueno, ahora ya entramos de lleno a estudiar y desglosar la primera carta de Juan. Ya hemos hecho la introducción el jueves pasado respecto a algunos puntos y ahora ya vamos a entrar de lleno a analizar las palabras con las cuales Juan escribe a sus hermanos. Él quiere enseñarnos o darnos el mensaje respecto al verbo de vida, ¿ya? A la comunión. Y va a hablarnos acerca de la comunión que debemos tener con Él y la comunión que debemos tener entre nosotros. Aunque obviamente ahora sabemos que es más difícil, ya que no tenemos la reunión presencial, pero sí tenemos comunión, que es la unión común por medio del Espíritu Santo que está con nosotros ahora, en nuestro presente. Así que, de todas maneras, Juan nos habla de esta comunión que debemos tener entre nosotros y principalmente con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a pasar a escudriñar esta palabra y voy a leer la, de la primera epístola, primera carta de Juan, desde el capítulo 1, desde el versículo 1, voy a leer hasta el versículo 7, ¿ya? Esperando que llegue hasta el 7, si no vamos a parar cuando ya corresponda por el tiempo, pero voy a leer desde el 1 hasta el 7, aunque vamos a pasar rápidamente esta parte de la primera parte, que es la introducción o la razón por la cual Juan escribe. Primera de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 7, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Y, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Leí por segunda vez el versículo 7 porque puse un artículo de más allí, pero Él está en luz. ¿Sabe? Recuerde siempre, el Señor está interesado en tratar con nuestra vida. Y en esta primera carta de Juan, Él comienza de inmediato a hablarnos sobre que Él es luz. Y nosotros debemos estar en luz. Vamos a orar al Señor. Vamos a darle gracias y vamos a pasar luego ahí a la presentación, tratando de avanzar con las expresiones que Juan usa para escribirnos. Amén. Oramos. Padre, gracias le damos en esta hora por la bendición que usted nos da. El continuar en el escudriñar, escarbar en su palabra. Y queremos que por medio de esta carta de Juan usted hable a nuestras vidas y se glorifique en la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por su bendición, gracias por su presencia. Gracias porque usted tiene el control. Yo ruego por los que están pasando dificultades, por los que tienen problemas ahora, que sea usted, Señor, glorificándose en la vida de cada uno, en las necesidades, en la sanidad y en la presencia suya. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi hermano, que el Señor le bendiga y pasamos ahora a la presentación y a avanzar en esta primera carta de Juan. Que el Señor le bendiga. El objetivo de la carta es lo que aparece, bueno, en los primeros 4 versículos, pero eh,
vamos a ver igual la introducción, pero referente más que nada a los textos de la introducción. Y vamos a ver esta fracción del capítulo 1, pero en otra versión, que es la Dios habla hoy, ¿ya? Lo que leímos recién lo vamos a leer ahora en la versión Dios habla hoy. Dice el versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Juan: les escribimos a ustedes acerca de aquello que ya existía desde el principio, de lo que hemos oído y de lo que hemos visto con nuestros propios ojos, porque lo hemos visto y lo hemos tocado con nuestras manos. Se trata de la palabra de vida. Esta vida se manifestó, nosotros la vimos y damos testimonio de ello y lo anunciamos a ustedes, esta vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos ha manifestado. Les anunciamos pues lo que hemos visto y oído para que ustedes estén unidos con nosotros, como nosotros estamos unidos con Dios el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Este es el mensaje que Jesucristo nos enseñó y que les anunciamos a ustedes, que Dios es luz y que en Él no hay ninguna oscuridad. Si decimos que estamos unidos a Él y al mismo tiempo vivimos en la oscuridad, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces hay unión entre nosotros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Cuando leemos esta versión moderna, nos damos cuenta que en realidad lo que Juan quiere hablarnos es sobre esta comunión de estar unidos, común unión. Y, y en esta introducción, cuando habla de algunos términos que vamos a considerar y que son importantes que nosotros entendamos, ¿ya? Primero, en la primera frase del capítulo 1, del primer versículo, dice lo que era desde el principio, lo que era desde el principio. ¿Sabe? Aquí lo que esencialmente era ya, dice aquí lo que era. Y quiero decirle algo, usa un término en griego, se refiere a lo que esencialmente era, ¿ya? Y no dice lo que empezó a hacer, y no dice lo que empezó a hacer, ¿ya? Hay una diferencia entre el griego en y el griego engeto, ¿ya? Entonces, lo que Juan nos dice que el Señor siempre fue, siempre fue. No empezó en algún momento, como erróneamente enseñan estas sectas falsas tan comunes que vemos en las calles, como los mormones o los testigos de Jehová, que ellos dicen que Jesús fue creado, ¿ya? Y ahora Juan nos habla del que siempre era, lo que era desde el principio, ya esencialmente era y no fue creado, sino que siempre era. Eh, entonces, el verbo no solo se hizo oír y se hizo ver, sino también se hizo tocar. ¿Ya? Esto es lo que Juan nos quiere decir. Y en el Evangelio de Juan, esta es la carta de Juan, y en el Evangelio de Juan, él lo dice. ¿Ya? En Juan 1:1-2 dice, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ya aquí ya expresamente dice que el verbo era, o sea, e indica en forma implícita la eternidad de Jesucristo. ¿Sabe? Si en el Evangelio habló de la eternidad del verbo, aquí, en esta carta, nos habla de que ese verbo se encarnó. Eh, esta palabra encarnarse quiere decir que tomó ya o se hizo visible con un cuerpo humano. Quiero que usted entienda bien esta expresión. Se encarnó, el verbo se encarnó, se hizo visible ya con un cuerpo humano igual que el nuestro, igual que el nuestro. Encarnó.
¿ya? Hay una palabra que usan en algunas religiones, la reencarnación. Eso es tomar otro cuerpo de nuevo. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos solamente que el Señor Jesucristo, el Verbo siempre eterno, que siempre estuvo, se hizo visible porque tomó un cuerpo humano, tomó forma humana, no tomó un cuerpo humano, no, está mal dicho eso, tomó forma humana, porque Juan lo dice, y aquel verbo fue hecho carne, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo, el que era en el principio con Dios, el que era Dios, este tomó forma humana. Entonces, cuando Juan empieza a hablar estas cosas, de inmediato nos mete en esto que es importante que nosotros sepamos, ¿ya? Lo que era desde el principio. Luego Juan, en esta carta, dice lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. ¿Sabe que oído, visto, mirado y palpado? ¿Sabe? Juan está mostrando aquí la autoridad, y la autoridad más convincente que muestra, porque él hace esta distinción, lo que hemos oído y visto. Bueno, si sabemos que un testigo es mejor que haya visto que oído, pero él hace esta referencia, lo que hemos oído, porque visto es más que haber oído, ¿ya? Y luego dice contemplado y palpado es más que contemplar, porque de esta forma él hace esta alusión, oído, visto, contemplado, y esto se refiere, usa un término como observar una obra de arte, ya cuando uno mira los detalles. A esto se refiere Juan cuando habla lo que hemos contemplado y dice, y palparon nuestras manos, ¿ya? Así que hace esta gran referencia eh, que él tiene esta autoridad. Juan dice, nosotros lo vimos y tocamos. Bueno, también lo oímos y contemplamos, eh, aunque él se mostró visiblemente ante nosotros. Juan hace ver que él era desde el principio y luego dice todo lo que es. Y en todo lo que está hablando hace referencia a que lo que va a decir está relacionado con lo tocante al verbo de vida, ¿ya? O sea, a esto me quiero referir, porque eh, no consideraran ninguna otra importancia, porque él lo que quiere hablar está relacionado a lo tocante al verbo de vida, a esto, a esto puntual es a lo que yo me refiero, dice Juan. Porque luego en el versículo 2, el punto 4 de lo que estamos hablando, el versículo 2 del capítulo 1, hay un paréntesis ya que Juan allí hace, dice, porque la vida fue manifestada y hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces lo que está diciendo Juan, quien anteriormente estaba con el Padre, fue manifestada la vida eterna, la cual estaba con el Padre desde el principio, se nos manifestó. Y fíjese que aquí está la distinción entre el Padre y el Hijo. Estaba ya antes con el Padre y ahora se nos manifestó literalmente a nosotros. Y aquí está la distinción. La distinción, la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos, está refiriendo a Cristo, el verbo, el principio, la palabra, el principio, el que era desde el principio, lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Y aquí nuevamente, la cual estaba con el Padre, fíjese. Entonces cualquiera que quiera pensar que Jesucristo fue creado, Juan hace una clara distinción que estaba desde el principio, ¿ya? Estaba desde el principio. Seguimos.
el versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Ahora en este versículo retoma el tema que dejó pendiente ahí por el paréntesis, pero ahora nos quiere decir algo así como la TLA lo dice de esta forma. Le, la escribimos para contarle lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros, como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe? Eh, en un comentario que estaba leyendo, un comentario exegético del Nuevo Testamento de Jamison, Fawcett y Brown, es del año 59, un libro antiguo que me regaló el pastor Juan Bravo, ¿ya? Él me regaló este comentario exegético, ya que él tenía, eran dos tomos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y en ese comentario dice que los manuscritos más antiguos, traducían este texto, que en la TLA sale así, pero con varias palabras que repetía, y lo voy a leer así como está, dice, así lo expresan los manuscritos antiguos, a vosotros también que no le visteis ni oísteis, les anunciamos para que vosotros que no le visteis ni le oísteis, tengáis la comunión que nosotros tenemos. Juan dice, si nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, igual queremos que sea con ustedes, ¿ya? Igual queremos que sea con ustedes. Porque nosotros eh, ahora, por la fe, también participamos de ese privilegio. O sea que junto a ellos lo que tuvieron ese privilegio de ver, de oírle, verle, contemplarle y palparle, nosotros por la fe participamos también, y Pedro lo dijo, ¿ya? Pedro, ya el Pedrito que estudiamos antes, Pedro, lo dijo ahí en Primera de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Qué interesante es que Juan, cuando, cuando está escribiendo, usa un término bien importante en el versículo 4 de este primer capítulo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos. Fíjese que usa un plural, escribimos. Y si usted piensa bien, eh, aunque obviamente los demás apóstoles ya no estaban, este texto, al referirlo Juan en plural, muestra que Juan no quería separarse del común testimonio apostólico, ni del gozo común que traía el compartir sobre el verbo de vida. Él hace esta referencia plural, ya estas cosas os escribimos, y con esto hace esta proyección de estar unido al mismo mensaje que entregaron los demás apóstoles que ya seguramente ya no estaban vivos, solamente quedaba él. Así que esta introducción con estos cuatro versículos que Juan expresa todo el deseo que tiene respecto a tener esta comunión ya con nosotros, comunión con el Padre, comunión con su Hijo, para que nuestro gozo sea completo, completo, o sea, lleno y pleno. Pero Juan hace algo más, porque en
segunda parte, desde el versículo 5 en adelante hasta el 7, ya hace una condicionante. Así dice, ya le puse número 2 en romano para saber que aquí ya entra de lleno. Los cuatro primeros versículos que vimos recién es la introducción, solamente la introducción que hace Juan respecto a lo que va a escribir de aquí en adelante. Y ahora, en este número 2 romano, las condiciones para una verdadera comunión con Dios. O hay otra Biblia que dice la confianza y el andar en luz. Porque Juan dice ahora en el capítulo 1, desde el versículo 5 al 7, en otra, lo voy a poner allí primero, eh, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya, este es lo que nosotros leemos. Ahora, quiero decirle que en la NTV, que es una traducción más moderna, fíjese, este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Sabe? Aquí estas traducciones modernas ponen ahí algunos artículos delante de, pero vamos a ver primero que nada que la, la nota que tiene esta traducción, la NTV, dice que en el versículo en el griego dice de él, o sea, este es el mensaje que oímos de él, ¿ya? De él, y la NTV pone de Jesús para especificar y apuntar realmente a quien había entregado este mensaje. ¿Sabe? Si en los primeros cuatro versos se usa el verbo anunciamos, ahora comienza esta sección insistiendo en el mensaje oído, pero ahora anuncia algo muy importante, que nunca tenemos que olvidar, Dios es luz, Dios es luz. Y esto, mis hermanos, hace referencia a algunas condiciones que seguramente usted conoce de la luz, ¿ya? Primero, la luz tiene un sentido de claridad o verdad, claridad o verdad. Dios, la luz, ¿sabe? La luz permite ver las cosas como son. Porque si usted se viste, se arregla, y para saber cómo está, lo primero que hace es acercarse a una luz, porque la luz le permite ver las cosas como son realmente, y la luz muestra o revela lo que realmente somos, y esta luz también nos muestra a nosotros en Cristo, en este sentido de claridad y verdad. Lo otro, la luz en el sentido de santidad, porque si el primer sentido era claridad o verdad, el segundo sentido de la luz es la santidad. La perfección moral que tiene Dios es infinita, hermanos. La perfección. Sí, y obviamente sin la mínima partícula de tiniebla espiritual. Aquí debemos hacer una clara distinción. La santidad de Dios no permite ninguna partícula mínima de tiniebla espiritual, porque no es que en Dios haya luz. No, 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 no. Y esto es lo que a mí como que me molesta un poco de las versiones modernas, porque el término es que Dios es luz, no es que tenga, ¿ya? Sino que Dios es luz. Y el hecho que agrega algo y no hay ninguna tinieblas en él.
Aquí debemos analizar tres aspectos de esta frase, porque primero, Dios nada esconde de Él, o sea, Él muestra tal como es, como decíamos al principio, la claridad, la luz, ya se muestra, se revela tal como es. Lo segundo de que no hay ninguna tiniebla en Él, es que no hay nada sombrío en Él, no hay nada de sombra en Él. Y lo tercero es que se muestra completamente a todos. Esto se refiere a que el Señor nos muestra parcialmente a algunos solamente algún conocimiento sobrenatural, porque el Espíritu Santo que está con nosotros, que está en la iglesia, se manifiesta para todos, para que todos podamos conocer a Dios totalmente. No hay un sector privilegiado, un grupúsculo de hermanos que a ellos les muestra más que al resto. No, porque el Señor se muestra y cada uno de nosotros es responsable de acercarse cada vez más, porque mientras más se acerca usted a la luz, más va a saber lo que Dios tiene que hacer en su corazón y más va a conocer de Cristo. ¿Se acuerda que hace poquito hablábamos de la comunión de Pedro cuando fue corregido? No hay nada mejor que cuando Dios trata con nuestro corazón y nos corrige. Juan nos muestra como una noticia de parte del Señor para nosotros. Esta, esta gran, eh, esta gran noticia que nos hace ver Dios es luz, ¿ya? Y esta es una noticia que nosotros debemos considerar que es de parte de Dios para nosotros, que es de parte de Dios para nosotros. ¿Sabe qué interesante esa vez? Juan está interesado en que sepamos y conozcamos. Él se presenta como el testigo fiel, ya que vio, que oyó primero, vio después, contempló y palpó. O sea, Juan está diciendo, yo realmente estoy hablando lo que sé, lo que oí, lo que vi, lo que contemplé detenidamente y detalladamente, y también lo que palpé con mis propias manos. Así que él tiene autoridad para decirlo y, y luego Juan ya se mete ahí en el trato con nosotros, pero creo que mejor vamos a seguir el próximo jueves. Voy a dejarlo así como anticipado nomás, ¿ya? Si decimos que tenemos comunión con Él. Este sí decimos. ¿Cuántas cosas decimos? ¿Cierto? ¿Cuántas cosas decimos? Y yo debo decirle que no es lo mismo decir que hacer, eso ya lo sabemos, ¿cierto? O, como dice ahí, decir versus hacer. Vamos a dejar aquí porque este ya es un tema que entramos a mirar ya nuestras vidas a la luz de la palabra respecto a lo que decimos versus lo que hacemos. Vamos a parar el próximo jueves ahí. Continuamos aquí mismo con la primera frase de este versículo 6 del primer capítulo de Juan. Si decimos, lo voy a leer enterito mejor, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Esto lo vamos a ver el próximo jueves. Amén. Mis hermanos, vamos a orar al Señor. Le vamos a pedir al Señor que nos ayude, nos dirija a seguir conociendo y entendiendo más de Él y de lo que Él quiere para nosotros. Incline su rostro. Padre, gracias le doy por esta buena oportunidad que nos da de poder escudriñar su palabra. Le ruego, Señor, que usted se glorifique sobre mis hermanos que están siguiendo esta secuencia, en todos los lugares que podamos aprender y podamos impregnarnos, Señor, de lo que Juan quiere transmitir con su testimonio personal y vivo, que nosotros también podamos tener comunión con Él. Como dice esta última frase, si decimos que tenemos comunión con Él, Señor, que vivamos como los que tienen comunión con Él. Gracias, Padre bueno. Bendiga, Señor, a mis hermanos y que podamos pronto vernos
no sé si presencial acá o en su presencia. Tome control de cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor les bendiga.